Mi novia me obligó a demostrar mi amor peleando contra su ex, pero nunca imaginó que yo sabía toda la verdad. Necesito opiniones porque no sé si estoy exagerando o si de verdad me están viendo la cara. Hace unos días, en una reunión con amigos de mi novia, todo se puso raro de golpe. Estábamos tranquilos, música, comida, típico plan, cuando ella suelta riéndose algo como, si de verdad me amas, deberías pelear con mi ex. Lo dijo como broma, pero nadie se rió fuerte, solo esas risas incómodas que haces cuando no sabes si va en serio. Yo me quedé congelado un segundo, pensé que era sarcasmo, pero luego su ex, que casualmente también estaba ahí, me miró y sonrió como si ya supiera que eso iba a pasar. No dijo nada, pero su cara era de a ver si te atreves. Y ahí fue donde sentí ese golpe en el estómago, como cuando sabes que algo no está bien pero no tienes pruebas. Le dije a mi novia ¿hablas en serio? Y ella respondió solo si me amas de verdad, con ese tono medio juguetón, medio retador que usa cuando quiere salirse con la suya. No quise quedar como cobarde enfrente de todos, así que dije que sí, y apenas lo dije, varios empezaron a grabar con el celular como si fuera un show. Eso fue lo que más me molestó, no la pelea, sino sentir que yo era el entretenimiento. Después de eso, ella actuó como si nada, se fue a hablar con sus amigas, y su ex solo me dijo en voz baja, espero que no te arrepientas. Esa frase me dejó pensando toda la noche. Porque no sonó como una amenaza, sonó como alguien que ya sabía el final. Desde ese momento no puedo sacarme la idea de que algo aquí está armado, pero no sé exactamente qué. Al día siguiente intenté actuar normal, pero la cabeza no me daba para tanto. Le escribí a mi novia como siempre, algo casual, y me respondió bien, demasiado bien, como si lo de la noche anterior no hubiera pasado. Le pregunté directamente lo de la pelea era en serio, y me contestó con un depende de ti, lo cual no aclaró nada. En vez de insistir, decidí verla en persona, porque por chat todo se presta a malentendidos. Cuando nos vimos, saqué el tema otra vez y ella se rió, me tocó el brazo y dijo ay, tampoco es para tanto, solo quiero ver hasta dónde llegarías por mí. Esa frase me molestó más de lo que esperaba, pero no quise armar una discusión ahí mismo. Le pregunté si su ex iba en serio también, y me dijo él siempre ha sido competitivo, ya lo conoces, como si eso justificara todo. Lo raro es que mientras hablábamos, le llegó un mensaje y lo ocultó rápido, como girando el celular, algo que nunca hacía antes conmigo. No dije nada en ese momento, pero se me quedó grabado. Más tarde, cuando nos despedimos, me dijo avísame cuando estés listo, como si esto fuera un evento organizado y no una tontería improvisada. Ahí fue cuando empecé a pensar que tal vez no era una ocurrencia del momento, sino algo que ya llevaba tiempo rondando. Y si era así, yo claramente era el único que no estaba enterado. Ese mismo día por la tarde me escribió uno de los chicos del grupo, no somos cercanos pero hablamos lo suficiente, y me soltó un oye, si vas a hacer lo de la pelea, como si ya fuera un plan confirmado. Le dije que no sabía y me respondió con un pues todos dicen que si se va a armar el sábado, lo cual me sacó de onda porque yo nunca había puesto fecha. Cuando le pregunté quién dijo eso, tardó en contestar y luego cambió el tema con un meme, típico cuando alguien ya habló de más. Ahí fue cuando empecé a atar cosas, la seguridad del ex, la actitud de mi novia, y ahora gente hablando como si todo ya estuviera organizado. No quise sacar conclusiones rápidas, pero sí decidí observar más. Esa noche, cuando estaba con mi novia, noté otro detalle raro, cada vez que mencionaban el sábado en el chat grupal, ella reaccionaba rápido, como pendiente, pero conmigo seguía actuando como si nada fuera urgente. En un momento dejó su celular en la mesa para ir al baño, y aunque no soy de revisar cosas, la pantalla se encendió con una notificación que decía algo como ya está confirmado, pero no alcancé a ver el nombre del contacto. No toqué el teléfono, pero eso fue suficiente para dejarme inquieto. Cuando volvió, le pregunté casualmente si tenía planes el sábado y me dijo lo de siempre, salir, sin mirarme mucho. No la confronté, pero en ese punto ya no se trataba solo de una pelea absurda, parecía que todos sabían algo menos yo, y eso me empezó a molestar más que cualquier golpe que pudiera recibir. Al día siguiente decidí no preguntar más y empezar a moverme por mi cuenta, porque claramente nadie me iba a decir las cosas directo.
Le escribí al ex, algo simple, oye, si vas en serio con lo del sábado, y tardó como una hora en contestar con un claro, o ya te echaste para atrás. No respondí de inmediato, pero su tono era el mismo de esa noche, confiado, como si estuviera esperando que yo reaccionara justo así. Le dije solo quiero saber dónde y cuándo, y me mandó la ubicación de un parque que está medio apartado, nada raro, pero tampoco es un lugar donde normalmente iríamos todos juntos. Lo curioso es que justo después de eso, mi novia me escribió, todo bien, sin contexto, como si supiera que yo había hablado con él. Le dije que sí, que solo estaba ocupado, y me respondió con un acuérdate del sábado, otra vez ese mismo mensaje indirecto. Empecé a sentir que estaba siendo empujado a algo que ya estaba armado, pero sin saber exactamente para qué. Más tarde ese día, en el chat grupal, alguien mandó un sticker de pelea y varios reaccionaron, incluso ella, pero nadie dijo nada explícito. Era como si todos entendieran el chiste menos yo. Esa sensación de estar fuera del guión empezó a fastidiarme más de lo que quería admitir, porque no era solo orgullo, era que algo no cuadraba, y mientras más lo pensaba, más claro tenía que si iba a ir el sábado, no podía llegar como el único que no sabía qué estaba pasando. Esa noche me quedé dándole vueltas a todo y decidí hacer algo que normalmente evito, preguntarle a alguien más del grupo, pero sin que se notara tanto. Le escribí a una de las amigas de mi novia con la que me llevo decente y le solté algo como oye, ¿esto del sábado es en serio o solo están molestando? Tardó en responder, lo cual ya me dijo bastante, y cuando lo hizo fue con un pues, ya sabes cómo son ellos, cero claro. Le insistí un poco y terminó diciendo solo no te dejes, ¿ok? Y ahí fue donde sentí que había más de lo que me querían decir. No era una advertencia directa, pero tampoco sonaba a broma. Después de eso revisé el chat grupal otra vez y me fijé en algo que antes no había notado, varios mensajes borrados, especialmente de mi novia y del ex. No sé qué decían, pero eran suficientes como para que se notara el patrón. Al día siguiente, cuando vi a mi novia, estaba de buen humor, incluso más cariñosa de lo normal, como compensando algo. Me preguntó si estaba nervioso por el sábado y le dije que no, que solo quería entender qué esperaba a ella de todo esto. Me respondió con un solo sé tú mismo, lo cual, siendo honestos, no significa nada en este contexto. Antes de irse, me dijo en voz baja no me decepciones, y esa frase sí me pegó, pero no como creo que ella esperaba. Porque en ese punto ya no estaba pensando en cómo ganar una pelea, estaba pensando en por qué todo esto se sentía como una prueba que ya estaba calificada antes de empezar. El viernes decidí pasar por el parque para ubicar bien el lugar, más que nada para no llegar perdido al día siguiente. No había nadie, todo normal, pero mientras daba la vuelta vi algo que me hizo frenar, en una de las bancas había 2 botellas de agua, una mochila y unos guantes de box. No era prueba de nada por sí sola, pero no encajaba con la idea de algo improvisado. Me acerqué un poco más y escuché voces detrás de unos árboles, así que me detuve sin hacer ruido. No podía ver bien, pero sí reconocí las voces, era mi novia y su ex. No estaban discutiendo ni nada, de hecho sonaban tranquilos. Él dijo algo como solo no lo alarguemos mucho y ella respondió sí, mientras pase lo que tiene que pasar. Esa frase me dejó helado, porque no sonaba a una pelea entre 2 tipos por orgullo, sonaba a un plan. No quise quedarme más tiempo ahí, me fui antes de que me vieran, pero con la cabeza hecha un lío. Intenté justificarlo pensando que tal vez solo estaban organizando para que nadie saliera lastimado de más, pero no me convencía. Esa noche apenas hablé con ella, me escribió un par de veces preguntando si todo bien y le respondí corto. No quería confrontarla sin tener claro qué estaba pasando, pero tampoco podía seguir fingiendo que esto era normal. Y justo antes de dormir, me llegó un mensaje del ex, mañana no te eches para atrás, ya está todo listo. Esa última parte. Ya está todo listo, fue lo que terminó de confirmar que yo no estaba entrando a una pelea, estaba entrando a algo que otros ya habían decidido por mí. Dormí mal, más pensando que otra cosa, y al final tomé una decisión simple, sí iba a ir, pero no a jugar como ellos querían. Tampoco iba a hacer una escena dramática antes de tiempo porque, siendo honestos, aún no tenía pruebas claras de nada, solo intuiciones y frases sueltas.
En la mañana mi novia me escribió listo, y le respondí con un sí, ahí nos vemos, sin emojis ni nada. Llegué al parque unos minutos antes de la hora y ya había gente, más de la que esperaba. No era un grupo pequeño, eran varios, algunos incluso que apenas conocía, todos con esa actitud de esto se va a poner bueno. Eso ya me dejó claro que esto nunca fue algo privado. El ex llegó poco después, saludando como si fuera anfitrión, incluso chocó manos con un par de personas, demasiado cómodo para alguien que supuestamente estaba en una situación tensa. Cuando me vio, sonrió y dijo pensé que no vendrías, como si realmente esperara que yo me bajara. Yo solo le respondí aquí estoy, sin darle más. Mi novia apareció unos minutos después, se acercó a mí, me dio un beso rápido y me dijo confío en ti, pero no se quedó a mi lado, se fue con sus amigas. Ese detalle me molestó más de lo que esperaba, porque si esto era por nosotros, lo lógico sería que estuviera conmigo, no mirando desde lejos. Mientras todos se acomodaban alrededor, uno de los chicos empezó a decir en voz alta ya, que empiece, como si fuera un evento. Yo me quité la chaqueta despacio, más para ganar tiempo que por otra cosa, y miré alrededor, todos atentos, algunos grabando, otros riéndose. Y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar antes, esto no era una pelea entre dos tipos, era un espectáculo armado donde yo era la parte que faltaba para que todo saliera como lo habían planeado. Me acerqué un poco más al centro mientras el ex ya estaba estirando como si esto fuera una rutina para él. Uno de los chicos dijo reglas simples, nada de golpes bajos, y varios rieron, pero nadie parecía realmente preocupado por reglas. Yo levanté la mano y dije espera, no fuerte, pero lo suficiente para que bajaran un poco el ruido. El ex me miró con una media sonrisa, como esperando que dijera que me rendía o algo así. En cambio le pregunté desde cuándo está planeado esto, y hubo un silencio raro, de esos que no encajan con el ambiente. Él soltó un qué cosa, demasiado rápido, y alguien atrás dijo ya empieza, no arruines el momento. Miré hacia donde estaba mi novia, esperando alguna reacción, pero solo estaba cruzada de brazos, observando, sin intervenir. Eso me terminó de molestar, porque ya no parecía una prueba, parecía que yo estaba estorbando en algo que ya tenía que pasar. Volví a hablar, esta vez más directo, ayer los escuché aquí, hablando de que, todo estaba listo, y ahí sí noté el cambio. El ex dejó de sonreír por un segundo, y mi novia frunció el ceño, como molesta más que sorprendida. Nadie dijo nada por unos segundos, hasta que él respondió solo organizábamos para que no se saliera de control. Podría haberlo dejado ahí, honestamente, podría haber seguido con la pelea y ya, pero en ese momento ya no tenía sentido. No era miedo a pelear, era que sentía que me estaban empujando a cumplir un papel que no había elegido. Y cuando vi que varios empezaban a impacientarse, entendí que si no hacía algo diferente en ese momento, todo iba a seguir exactamente como ellos querían. Respiré hondo y, en lugar de ponerme en guardia, saqué el celular. No para grabarles la cara ni nada así, sino para abrir los mensajes que había guardado desde el día anterior. Dije en voz normal, sin gritar, ok, entonces expliquen esto, y leí en voz alta el mensaje del ex, mañana no te eches para atrás, ya está todo listo. Algunos se rieron nerviosos, otros dejaron de grabar por un segundo. El ex se encogió de hombros y dijo eso no prueba nada, intentando volver al tono de broma. Asentí y seguí, y esto otro. No lo alarguemos mucho, también era para que no se salga de control. Ahí ya no hubo risas. Miré a mi novia directamente y le pregunté qué tenía que pasar exactamente. Ella rodó los ojos y dijo estás exagerando, solo queríamos que resolvieran esto de una vez. Esa respuesta me hizo dudar un segundo, no voy a mentir, porque sonaba razonable si la tomabas por encima. Incluso pensé en dejarlo ahí y terminar la pelea rápido. Pero luego recordé cómo había empezado todo, como nadie se sorprendió, como ya había gente esperando. Volví a hablar, más calmado, si era algo entre nosotros, ¿por qué hay gente que ni conozco? ¿Por qué ya había fecha antes de que yo dijera que sí? Nadie respondió de inmediato. Uno de los chicos dijo bro, solo pelea y ya, claramente incómodo.
Alex dio un paso al frente, como queriendo retomar el control, y dijo: si no quieres, dilo y listo, no hagas show. Y justo ahí entendí el truco: si me iba, quedaba como cobarde; si peleaba, jugaba su juego. No era una elección real. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que el problema no era decidir, era salirme del guión sin que ellos pudieran acomodarlo a su favor. Me quedé en silencio unos segundos, no para hacerme el interesante, sino porque de verdad estaba pensando cómo salir de eso sin que lo giraran en mi contra. Guardé el celular y dije algo simple: ok, hagamos esto rápido, pero antes quiero que quede claro algo. Nadie protestó, supongo que pensaron que ya me había alineado. Miré a Alex y le dije: si esto es tan espontáneo como dicen, ¿por qué ya tenías guantes aquí ayer? Señalé la banca donde los había visto. Varias cabezas se giraron hacia ese lado automáticamente. Él dudó un segundo y respondió: porque sabía que dirías que sí, pero no sonó tan seguro como antes. Luego miré a mi novia y añadí: ¿y tú, por qué estabas aquí con él practicando qué decir? Ahí sí se puso seria y soltó un: estás cruzando una línea, lo cual me dio risa, porque justo eso era lo que habían hecho conmigo desde el inicio. Uno de los chicos intentó cortar el momento con un: ya, neta, esto se está poniendo raro, pero nadie se movió. Aproveché ese silencio incómodo y dije: no voy a pelear por una relación que se está usando como show. Alex soltó una risa corta, como intentando minimizarlo: entonces dilo, no quieres y ya. Negué con la cabeza y respondí: no, sí puedo pelear, pero no voy a hacerlo para cumplir un plan que ustedes ya tenían armado. En ese punto ya no había forma de que lo convirtieran en un simple cerrajó. No dije nada más, solo me hice a un lado, esperando ver quién iba a intentar forzar la situación, y quién iba a admitir, aunque sea con la cara, que esto nunca fue lo que dijeron que era. Nadie habló por unos segundos, y ese silencio pesó más que cualquier golpe. Alex miró alrededor como buscando apoyo, pero ya no tenía a la gente tan de su lado. Varios bajaron el celular o desviaron la mirada. Mi novia fue la primera en reaccionar, dio un paso al frente y dijo: esto se está saliendo de control por tu culpa, intentando cambiar el foco. Le respondí tranquilo: ¿por mi culpa o porque no salió como esperaban? No levanté la voz, pero se notó. Uno de los chicos murmuró: creo que sí estaba armado, y otro le dijo que se callara, pero ya era tarde. Alex intentó retomar con un: mira, si quieres arreglarlo, peleamos y listo, como si eso borrara todo lo demás. Negué con la cabeza y le dije: no necesito pegarte para entender lo que está pasando. Ahí fue cuando mi novia perdió la paciencia y soltó: eres un dramático, solo queríamos cerrar esto, y esa palabra, cerrar, fue la que terminó de acomodar todo en mi cabeza. No era una prueba, era un trámite para justificar algo que ya tenían decidido. La miré directo y le pregunté: ¿ibas a volver con él después de esto? No respondió de inmediato, pero su cara dijo suficiente. Alex intentó interrumpir con un: no metas cosas que no son, pero ya nadie le estaba comprando el discurso. Y en ese punto, lo único que faltaba no era una pelea, era que alguien dijera en voz alta lo que todos ya estaban entendiendo. Mi novia suspiró fuerte, como fastidiada, y dijo: esto no era así, lo estás haciendo ver peor, pero ya no sonaba convincente. Yo no me moví, solo le respondí: entonces dímelo claro, y ahí dudó. No fue una pausa larga, pero suficiente para que todos la notaran. Al final dijo: solo quería ver si de verdad estabas dispuesto a luchar por mí, repitiendo la misma idea del inicio, pero ya sin fuerza. Negué con la cabeza y le dije: no, querías una excusa para volver con él sin quedar como la mala. Algunos hicieron ese típico uf bajito, porque ya era demasiado obvio. Alex dio un paso adelante, esta vez más serio, y dijo: ya estuvo, esto no tiene sentido, intentando cerrar el tema, pero ya no controlaba la situación. Yo solo añadí: lo que no tiene sentido es montar todo esto para evitar decir la verdad. Nadie aplaudió ni nada así, pero el ambiente cambió completamente, lo que empezó como espectáculo terminó siendo incómodo de ver. Mi novia cruzó los brazos y dijo: si piensas eso, entonces ya está, haz lo que quieras, que básicamente era una forma de no admitir nada. Asentí y respondí: eso es justo lo que voy a hacer. No había nada más que discutir ahí. Miré alrededor una última vez, no con rabia,
más como cerrando el momento, y me di cuenta de que ya nadie estaba interesado en una pelea, porque ya no había nada que ganar con eso. Me acerqué a recoger mi chaqueta sin prisa, y mientras lo hacía escuché a alguien decir al final ni hubo pelea, con ese tono de decepción que confirmó todo lo que venía pensando. Pasé junto a Alex y me dijo en voz baja: te la llevaste fácil, intentando dejar la última palabra. Me detuve un segundo y le respondí no, solo no quise jugar algo que ya tenían arreglado, y seguí caminando. No fue una gran frase, pero era lo único que tenía sentido decir. Mi novia no me siguió, ni intentó detenerme, lo cual también fue una respuesta en sí misma. Ya fuera del grupo, uno de los chicos se me acercó y me dijo: oye, la verdad sí estuvo raro todo, como queriendo quedar bien conmigo ahora. Le dije que no pasaba nada y me fui, porque ya no tenía interés en discutirlo más. En el camino a mi casa, honestamente, no me sentía ni ganador ni nada por el estilo, más bien como cuando terminas algo que sabías que no iba bien desde hace rato. Me llegó un mensaje de mi novia: podríamos haberlo hecho más simple, y eso fue lo último que necesitaba para confirmar que nunca estuvo dispuesta a ser directa. No le respondí. Guardé el celular y seguí caminando, con esa mezcla rara de alivio y molestia que te queda cuando todo encaja, pero no de la forma en que te hubiera gustado. Y justo cuando pensé que ahí terminaba todo, el celular vibró otra vez, pero esta vez no era ella. Era la amiga con la que había hablado antes. Me escribió: oye, solo para que sepas, no todos estábamos de acuerdo con eso. Me detuve un momento a leerlo bien y le respondí: ya me imaginaba, sin ganas de entrar en detalles. Me mandó otro mensaje: ella llevaba días hablando con él, lo de hoy era como, la forma de cerrar y no quedar mal. No era información nueva, pero leerlo así, directo, lo hizo más claro. Le agradecí y dejé la conversación ahí. Más tarde, ya en casa, revisé el chat grupal y vi que alguien había borrado varios mensajes, y otros estaban intentando cambiar el tema con memes y cosas sin sentido, como si eso fuera a tapar lo que pasó. Nadie mencionó la pelea otra vez. Mi novia no escribió en el grupo, pero sí me mandó un último mensaje: no era necesario que lo hicieras así. Lo leí varias veces y al final respondí: lo necesario era ser claro desde el inicio. No hubo respuesta después de eso. Cerré el chat y, por primera vez en días, sentí la cabeza más tranquila. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque al menos ya no estaba dentro de algo que no entendía. A la mañana siguiente me desperté sin mensajes nuevos, y eso, curiosamente, se sintió mejor que cualquier disculpa. Pero lo que terminó de cerrar todo no fue el silencio, fue enterarme de lo que pasó después entre ellos dos. Actualización: un par de días después, me volvió a escribir la misma amiga. Esta vez fue más directa: por si te lo preguntas, sí, volvieron. No me sorprendió, la verdad, solo confirmé lo que ya era bastante obvio desde antes del sábado. Al parecer, intentaron hacerlo oficial rápido, pero no salió como esperaban. Varios del grupo empezaron a tomar distancia, no por moral ni nada así, sino porque todo el mundo vio cómo se armó la situación. Nadie quería quedar metido en algo parecido otra vez. Incluso me contaron que en otra reunión alguien sacó el tema en broma y se volvió incómodo de inmediato. Yo, por mi lado, no volví a hablar con ninguno de los dos. No los bloqueé ni nada, simplemente dejé de responder. Y con el tiempo, dejó de importarme. Lo más curioso es que, semanas después, el ex me escribió un todo bien, como si nada hubiera pasado. No le respondí. No por orgullo, sino porque ya no tenía sentido abrir esa puerta otra vez. Si algo saqué de todo esto es que a veces no hace falta ganar para salir bien de una situación, solo necesitas no dejarte arrastrar por algo que no elegiste. No fue la mejor experiencia, pero tampoco fue una pérdida total. Al final, lo único que realmente cambió fue que dejé de ignorar señales que ya estaban ahí desde antes, solo que ahora sí decidí hacerles caso.